Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar. Formación docente, dinámica del grupo en docencia. Este es un tema importantísimo en nuestro desarrollo docente. Ya en la sesión anterior hablábamos un poquito acerca de los tipos de estudiante que nos vamos a encontrar y que nos hemos encontrado muy frecuentemente. Estos estudiantes muy activos, muy participativos, otros muy callados, otros muy reflexivos, otros simplemente desinteresados. Cada persona tiene ciertas características y nosotros desde esta posición de docencia tenemos que aprender a trabajar con ese tipo de grupos. Lo que es un hecho es que después de haber dado clases más de un mes, nos hemos dado cuenta de que el grupo puede echar a perder todo mi trabajo o puede realmente ayudar a mi trabajo. Nos han tocado generalmente las personas que ya tienen más experiencia en la docencia, grupos que definitivamente son insoportables. Hay que decirlo como es, hay que decir las cosas reales. Da miedo entrar al aula, da miedo entrar a ese auditorio, porque ese grupo particularmente es horrible. Y hay veces que estamos frente a grupos que verdaderamente ansía uno llegar a darles la clase o la sesión o la práctica que estemos trabajando. ¿De qué depende eso? Hay muchos factores que se pueden estudiar y todos se reducen a uno que nos interesa muchísimo en docencia, no solo aprenderlo, también tener estos conceptos, es la dinámica del grupo. Otra vez, el grupo puede por sí mismo echar a perder todo mi trabajo y el grupo puede realmente hacer valer mucho el trabajo que hicimos. O sea, hay grupos muy buenos y grupos muy malos. No son entidades inertes. Eso es lo primero que necesitamos saber de los grupos. Los grupos nacen, se desarrollan, se mantienen o se dispersan. ¿De qué dependen esas etapas? Vamos a analizarlo en un momento. Pero lo primero que hay que saber es que los grupos no son entidades, no son cosas que se puedan fácilmente ni difícilmente manipular, que se puedan hacer conforme a uno. El grupo es una entidad viva y una de las partes más importantes de este tema, de una vez lo voy a decir, es el individuo no representa al grupo, el grupo no representa al individuo. Todo individuo en una función de grupo generalmente pierde una muy gran parte de su personalidad para convertirse en un integrante más de una entidad viva mayor. Una vez que una persona ingresa a un grupo, cambia radicalmente. Las personas que nosotros conocemos de, por ejemplo, nuestro trabajo, para ponerlo un poquito más rápido, yo tengo la idea de cierto compañero, de cierta compañera que es muy serio, que es muy formal, que no ríe, que no escandaliza, que platica muy poquito, o sea, muy callado, en fin, imagínense este tipo de persona, ¿no? Y de repente, por azares del destino, un día me encuentro en una reunión con su familia, la familia de este compañero, de esta compañera, y desconozco totalmente a esa persona porque resulta que es alegre, es bailadora, es dicharachera, está riéndose, y digo yo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, es que a la persona que tú conoces como individuo generalmente tiene una personalidad perfectamente formada de individuo, mientras que a la persona que estás viendo en su grupo social tiene una personalidad igualmente perfectamente formada grupal. Así es que no tenemos nunca que tener esta idea absurda de que la misma persona que vimos fuera del aula, con un estudiante a lo mejor que estuvimos platicando con él 5 minutos y decimos, oye, qué muchacho, qué joven tan formal,
resultó ser un desorden dentro de su grupo académico. Resulta que es el peor de todos. Cambia la función porque la persona entrega su personalidad a esta función, a esta dinámica de su grupo. Los grupos tienen historia, tienen personalidad, tienen un objetivo, tienen un estilo para hacer las cosas. Los grupos desarrollan ideologías, desarrollan ciencias, desarrollan poder. O sea, los grupos son entidades a las que todos pertenecemos, dado que el humano es un ser social, y puede ser un grupo tan simple como una pandilla de 3 que nada más están ahí perdiendo el tiempo en la acera de la banqueta, en la calle. Puede ser un grupo que gobierna al mundo, como estos que no sabemos si existen, los Illuminati, por ejemplo, ¿no? Entonces hay grupos sumamente poderosos y hay grupos sumamente inocuos. Hay grupos que, en el caso que nos ocupa a nosotros, de estudio, sumamente productivos y sumamente perezosos, sumamente desinteresados, y sí, depende de nosotros relacionarnos con ellos, primero entenderlos para poder hallarles la forma de llegar a ese grupo. No podemos aquí simplemente decir, pues yo soy así y de aquí nadie me mueve y yo voy a dar mi clase conforme a lo que preparé y sin importarme el grupo. No se puede hacer eso porque dependemos de la relación con ellos y ellos dependen de la relación que ellos tengan hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Entonces, si no tenemos estas bases claras de esta relación, muy difícilmente vamos a lograr un entendimiento y más difícilmente todavía vamos a lograr transmitir conocimiento a ese grupo. Tal como se aplica en el desarrollo grupal, la dinámica del grupo se refiere a por qué y cómo interactúan los grupos. Hay varias teorías que están muy acreditadas, de las cuales vamos a mencionar solamente algunas. La clásica sugiere que los grupos operan basados en actividades, interacciones y sentimientos. Básicamente, la teoría indica que cuando los individuos comparten actividades comunes, tendrán más interacción y desarrollarán actitudes positivas o negativas entre sí. El elemento principal de esta teoría es la interacción de las personas involucradas. Se ha discutido muchísimo si el docente tiene que integrarse al grupo, tiene que pertenecer al grupo, o el docente tiene que ser una figura ajena al grupo, una persona, un agente que va a llevar solo información o tiene que convivir. Esta es una discusión bien álgida, no es sencillo, y si lo piensan, ustedes ubiquen a uno de sus grupos y pregúntense qué tan necesario o qué tan recomendable es integrarse a la dinámica de ese grupo. ¿Qué tanto nosotros como docentes podemos convivir, por ejemplo, en desayunos, en fiestas de cumpleaños, en algún tipo de celebración? ¿O qué tanto es conveniente mantenerse alejado de toda esa interacción social? ¿Y qué puede ocasionar eso en la docencia? Hay un tema ahí bien importante, porque resulta que hay docentes que se meten directamente a la dinámica de los grupos y son parte de y se llevan muy bien, pero al no tener figura de autoridad porque está en el grupo y no necesariamente en un papel de liderazgo, entonces todo lo que está tratando de enseñar, todo lo que pudiera haber enseñado, se está perdiendo en la misma dinámica porque el docente se convirtió en cuate de todos. Es parte de nosotros y nada de que le vamos a hacer caso porque finalmente nos llevamos muy bien. Digo, el grupo a lo mejor se encuentra muy divertido, muy entretenido, pero estamos perdiendo el objetivo de la docencia, que es la enseñanza. Hay veces
que el docente mantiene una franca línea entre el mismo y el grupo y no establece ningún tipo de comunicación a ningún nivel, y esto también puede ocasionar problemas porque al no haber identificación tampoco hay relación de ida y vuelta, es decir, ni ellos me están haciendo caso, ni yo les estoy haciendo caso a ellos, por lo tanto no tenemos esta comunicación, esta comunión que debe existir entre lo que estamos impartiendo de manera de clase y lo que el alumno está recibiendo a manera de conocimiento. ¿Qué es lo mejor? Yo creo que es aprender del grupo, conocer al grupo, saber exactamente cuál es su dinámica, cuáles son sus intereses, y una de las cosas más importantes que vamos a ver en un momento, cuáles son los roles de los integrantes dentro del grupo. Identificar a las personas que están llevando los roles de liderazgo, o sea, ahorita los vamos a ver, en fin, eso nos va a permitir que nosotros podamos tener una relación correcta con el grupo, ni meternos de lleno en él y tampoco pintar nuestra raya, como se diría coloquialmente, sino una media en la que podamos ser una figura de autoridad y al mismo tiempo ser una figura que genere confianza en el estudiante. Eso es, híjole, bien importante. Generar una relación de confianza, una relación de seguridad en el estudiante, que se sienta lo suficientemente seguro para poder expresar una duda sin que el grupo, ni mucho menos el docente, le ridiculice o le haga algún comentario negativo. Eso es, aparte de muy poco ético, sumamente peligroso, porque a veces nosotros tenemos vuelvo a lo mismo, hay docentes que dicen, no, pues yo me voy a llevar bien con mi grupo y vamos a ser más bien del tipo de docentes así muy hollywoodesco, muy de película, vamos a ser cuates. Algo que nos enseñó esta película, si no la han visto, véanla, en la parte de docencia es interesante, La Sociedad de los Poetas Muertos, en donde el docente se hace propiamente parte del grupo, se hace amigo del grupo, y el resultado pues es un poquito malo, ¿no? Después tenemos otra película que también se utiliza recurrentemente en docencia, es la que se llama, se me fue el nombre en este momento, es de una maestra que toma un grupo de estudiantes problemático, un grupo de estudiantes delincuentes, generalmente en una escuela de Estados Unidos, de estas escuelas marginadas, y se dedica a llevarlos hacia una vida mejor a través de escribir un diario. A ver si ahorita me acuerdo del nombre de la película, se los digo. Son dos estilos en donde los docentes se meten y los resultados, en el caso de la maestra, es ciertamente positivo, en el caso del maestro, pues un poquito menos positivo. Pero ¿qué nos muestran? Es una visión bien de película, que no necesariamente va a aplicar a nuestra realidad. Entonces, esto de idealizar la figura del docente, pues con su relación al grupo, yo creo que no es una buena opción basarnos en las películas o basarnos en esto. Cada grupo, otra vez, es diferente, cada grupo tiene una dinámica diferente y nosotros tenemos que aprender, es papel de nosotros, aprender a relacionarnos, a encontrar los puntos de interés para con ese grupo y no viceversa. No se trata de que el grupo nos halle el modo a nosotros, perdón, y a quien esto no le parezca, de verdad hay que fundamentarlo bien. Nosotros, nuestro trabajo consiste en llegar al grupo y no esperar que el grupo nos escuche, nos entienda, nos atienda a nosotros, que sea al revés la relación. Muy bien. La otra teoría es una que se llama de intercambio social. Esta explica
que los individuos forman relaciones basadas en la expectativa implícita de intercambios mutuamente beneficiosos, basados en la confianza y en la obligación. Este es bien importante, esta teoría, porque nos ayuda a entender que sí tenemos que establecer una relación de confianza, pero también de obligación. Mi obligación es presentar la clase, llevar la clase perfectamente preparada, perfectamente hecha, exponer el conocimiento, transmitirlo, y la obligación del estudiante es obtener ese conocimiento, es esforzarse, es entender, poner atención, estar ahí, tanto en cuerpo como en mente, dentro de la clase. Es una relación mutua, de acuerdo, en tanto que si hacemos una relación no acordada, en donde yo trato de imponer necesariamente el entendimiento del grupo o la atención del grupo, pues muy difícilmente lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de esa frase que dice que la letra con sangre entra? Hace muchos años se creía que si el docente era muy estricto con el grupo, si era amenazante. A mí todavía me tocaron maestros en la primaria que agarraban tenían el pizarrón aquí en la pared, agarraban los pedacitos de gises que ya se habían acabado y te lo aventaban, y de repente tú estabas pues sí platicando con tu cuate, pues bueno, que sabe de qué, ¿no? A lo mejor de la torta, a lo mejor de lo que estaba diciendo la maestra o el maestro, y cuando menos te lo esperabas chispas, pues ya te caía el gisazo en la frente. Y el grupo, pues todo se reía de ti. Había otros métodos que te ponían de pie y tus orejas de burro y te paraban en un rincón, te ridiculizaban los docentes, tenían cierto derecho a humillar, a insultar, a golpear. Afortunadamente ya alguien como que despertó y dijo, oye, no se trata de eso, la educación tiene que ser de acuerdo y vamos a preparar a los docentes para que realmente hagan un trabajo de instrucción, de enseñanza, y no tienen ningún derecho ni a insultar, ni a denigrar, ni mucho menos a castigar a los alumnos, y no se diga físicamente. Pero a nosotros nos tocó esta parte que teníamos docentes que te pegaban, te insultaban, te paraban delante de todo el grupo, te ridiculizaban porque no sabías a lo mejor el resultado de 5 más 7 o de 4 por 21, no sé, se me viene a la mente. O sea, eso afortunadamente mejoró, pero sí depende del docente actualmente tener una relación correcta, en donde si bien vamos a establecer una base de trabajo, una base de interés y una base de obligatoriedad, también tenemos que mantener una línea entre el grupo y yo, bien de respeto, mucho respeto. Otra teoría, la última que vamos a ver, es una que se llama de identidad social. Esta ofrece una explicación para la dinámica. Dice que las personas adquieren un sentido de identidad y de autoestima en función de su pertenencia a grupos sobresalientes. Si nosotros en docencia aplicamos estas técnicas de identificación social, es decir, decimos al grupo todo el potencial, todo lo que podemos hacer, desarrollamos el prestigio del grupo, podemos esperar que ese grupo se vaya cohesionando más, tenga mejor funcionamiento interno y que sea más productivo para la docencia. Digo, otra vez hay ciertos niveles, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer, aplicar ciertas técnicas para tener una relación con el grupo. Depende de nosotros si estas técnicas son yo no creo que sea la más recomendable, honestamente, de relación de cuates, de camaradas, que el docente se meta al grupo y esté participando en todo eso. Creo que se pierde, pero esto nada más es una creencia mía, no es una cosa, o sea, yo lo pongo como sugerencia. Me parece que se pierde la relación que debe existir entre el docente y el estudiante.
que tiene que haber una relación primeramente de autoridad y de autoridad bien ganada, autoridad de conocimiento y autoridad moral. Sí necesito también, en ese mismo orden, desarrollar una relación de confianza y de seguridad, confianza y seguridad para con el grupo. Que el grupo se sienta seguro de aprender, se sienta seguro de expresar sus emociones, de expresar sus dudas, de ser libre de aprender, de estar entendiendo, de estar en el grupo y tener la confianza de que lo que está aprendiendo está bien preparado, es totalmente fundamentado y pueda sentirse confiado al momento de hacer una pregunta y de que va a recibir una respuesta adecuada. Y la otra sería pues establecer, que tampoco creo que sea la mejor, una relación de total y absoluta separación, una frontera infranqueable entre yo docente, tu alumno, y siempre vas a estar por debajo porque eres estudiante y yo soy el docente. No sé, ahí depende mucho de nuestra formación, depende mucho de la idea que tengamos de dar una clase y de cómo vamos a dar una clase. Hay gente a la que le gusta relacionarse afectivamente, no quiero decir abrazos y besos y todo eso, sino poner recursos afectivos, es decir, cariño a su grupo, querer a sus grupos, realmente tenerles aprecio, tenerles afecto. Y hay personas a las que las relaciones más afectivas, más de aprecio, no les resultan tan lógicas en la docencia. Ya dependerá de cada uno, ¿no? Hay formación del grupo, vamos a empezar a conocerlo, podemos identificar 5 etapas, esto lo vamos a hacer cuando se forma el grupo de estudio en nuestro lugar de trabajo, sea el hospital, sea la universidad, sea la escuela de grados básicos, en fin, en donde vayamos a dar nuestras clases. Tenemos que considerar que el grupo ese que nos tocó tuvo un inicio. Esta etapa generalmente se caracteriza por cierta confusión e incertidumbre. La gente, nosotros mismos, cuando llegamos a un nuevo grupo, estamos como que a la expectativa, viendo qué es lo que pasa, quiénes son, cómo vamos a relacionarnos. Se confunden durante esta etapa casi todas las personas y no es claro qué papel voy a jugar yo aquí. Esto vamos a pensar que estamos llegando a un salón como estudiantes, pónganse en ese lugar un minuto, como estudiantes y decimos, chispas, este diplomado, este estudio lo estamos haciendo a distancia, pero imagínense que está presencial, entonces ustedes llegan el primer día, pues sé a qué vengo, sé por qué vengo, lo que no sé es con quién. Entonces llego, estoy confundido, no sé cómo va a funcionar esto. Después, la segunda, es una etapa de conflicto. Esta etapa es probable que el grupo vea mayor nivel de desacuerdo. Los miembros a menudo se desafían los objetivos y empieza una lucha por el poder. De estas veces que vamos a suponer ya empezó la clase y de repente están todos así como a ver quién habla primero, qué dice, cómo lo dice, y estamos en este desafío, en este conflicto. De repente ahí puede surgir o no que alguien diga algo que no le parezca y se genere mucho movimiento en el grupo. Por eso es que a veces preferimos hacer estas dinámicas de integración que también son bien válidas, presentarnos, pero estas tienen riesgos, de repente, a ver, vamos a presentarnos, se pone de pie, me dice su nombre, su ocupación, dónde trabaja o por qué está aquí, cuáles son sus gustos. Digo, hay niveles, hay unos que simplemente es el nombre y la ocupación, o el nombre y el interés, y hay otros que qué te gusta, que si vives con quién, en fin, ya mucho más profundo. Y esto a lo mejor es el mismo docente en su afán de integrar al grupo que lo echó a perder, porque ahí generó otros conflictos. Todos los grupos humanos van a pasar por estas dos.
3, la normativa. Es cuando se ponen, esto sí depende mucho del docente, poner normas claras en el grupo. A esto que le llamamos encuadre. El encuadre quiere decir cuando nosotros ponemos las reglas de participación, de puntualidad, de asistencia, incluso de presentación, dependiendo de la ideología a veces de la escuela, que si tienes el cabello corto, que si que el uniforme, en fin, todas estas cosas van dentro de un marco. Ese marco llamado encuadre es como el dictado de las reglas. Tenemos que aprender y saber que hay dentro del grupo otro encuadre del que el docente no necesariamente se da cuenta y no necesariamente participa. Este encuadre en el que el mismo grupo va dictando las normas de participación. Habla uno y otros se ríen. Tenemos que aprender que eso es una especie de cállate o no digas esas cosas, o ya te pusimos tal cosa, ya eres el bufón, o lo que tú estás diciendo es incorrecto. O sea, todas esas reacciones cuentan y el grupo va estableciendo sus propias normas. Hay cosas que se dicen, cosas que no se dicen, cosas que se ven, que no se ven, que se hacen y no se hacen. Las que yo pongo y las que pone el grupo. Después, ya que se establecieron las normas, viene la función. La función es cuando el grupo ya ha pasado estas primeras etapas, ya hay un inicio, ya hay una primera delimitación de los roles, ya hay la normativa y empezamos a trabajar. Esto generalmente lo vamos a ver durante las sesiones 2, a veces 3, 4 de trabajo presencial. Vamos a ya establecer que el grupo empezó a funcionar. Aquí muy difícilmente, si no hicimos un buen trabajo al inicio, muy difícilmente vamos a cambiar esa dinámica porque ya está bastante formada y ya se va a mantener durante todo el tiempo. Sí hay técnicas mediante las cuales pudiéramos interferir, cambiar un poquito la ideología, y son estas que les decía yo: imprimir más prestigio, tratar de llevarse mejor, tratar de replantear las técnicas que estoy utilizando como docente, tratar de replantear los métodos. Tal vez estoy llevando la clase muy lento, tal vez la estoy llevando muy rápido. O sea, sí depende de nosotros tratar de encaminar, pero el grupo tenemos que tomar en cuenta, ya está funcionando. Y al final del grupo, al final del curso, pues viene la ruptura. La ruptura es necesaria en casi todos los grupos humanos. Se termina el objetivo, se termina el grupo. Ya pasamos a otros niveles, por lo tanto necesitamos que ese grupo se reestructure. Bueno, los roles del grupo que hay que conocer, siempre bien atentos, párense frente a su grupo, planteen una pregunta, un problema, una situación, un paseo, no sé, alguna cosa que se les ocurra, y observen. Rol de liderazgo, roles relativos a las tareas, roles que mantienen la vida colectiva, es decir, las preocupaciones de las personas, roles que tienen que ver con la moral del grupo, los cumplimientos de la normativa, los tiempos. Otro tipo de roles que son los no jerarquizados, el coro, el playboy, en fin, todas estas personas que están ahí tienen una función. Si yo conozco esas funciones, tengo la posibilidad de trabajar con cada uno de esos. Si yo, por ejemplo, quiero decir algo al grupo, vamos a poner un ejemplo muy burdo: pórtense bien, lleguen puntuales a la clase, y cuando lleguen a la clase pongan atención. Me conviene dirigirme al líder de ese grupo, sin decirle directamente, sí decirle al líder del grupo, porque ya lo identifiqué, que le transmitan esas reglas o esas normas al resto, y eso va a funcionar. Identificar al chivo expiatorio, identificar a los abogados, identificar a los rebeldes, identificar a todas y cada una de las personas. Regresamos.
Todos los individuos dentro de un grupo tienen una función y permanecen en el grupo porque están cumpliendo una determinada función. El docente tiene que aprender a identificar a esas personas, tiene que aprender a identificar a su grupo, tiene que saber relacionarse con ese grupo y lo más importante, tiene que adoptar de ya, siempre, desde el inicio, una postura. O me meto, o genero una relación de colaboración, o me salgo totalmente, o genero una relación de desprecio, una relación de aprecio. Híjole, es un trabajo bien importante y no esperen que las cosas funcionen naturalmente, eso no pasa. Tienen ustedes la necesidad y la obligación de establecer la relación con su grupo, y con su grupo relacionarse quiere decir mantener el objetivo y ver la mejor manera de cumplir ese objetivo. Pues bien, eso sería todo en esta sesión. Espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.